Bienvenidos todos al quinto review de Aviación Colombia 1400. En este caso traemos nuestro primer modelo de Aeroclassic pues en este canal. Esperamos que lo disfruten y ya saben cómo funciona la cosa con nosotros. Entonces empecemos con la descripción del avión real. En 1964, la gran compañía estadounidense Boeing empieza a diseñar uno de los aviones más solicitados en la historia de la aviación, el Boeing 737. Este es un avión comercial de reacción de fuselaje estrecho de corto a medio alcance. Se desarrolló como una versión derivada de los Boeing 707 y 727, de menor coste, menor tamaño y bimotor. El 737 realizó su primer vuelo el 9 de abril de 1967 y entró en servicio el 10 de febrero de 1968 con la aerolínea alemana Lufthansa. Este es el avión de pasajeros a reacción con mayor número de unidades vendidas en la historia de la aviación. El avión de este review es un Boeing 737-700, específicamente 724. La versión 700 es el reemplazo de la versión 300 y es el competidor directo de la 319. Cuenta con una tripulación de 6 personas, tiene una capacidad de 140 pasajeros y sus dimensiones son: longitud de 33,6 metros, envergadura de 35,7 metros, altura de 12,5 metros, peso máximo de despegue 70.000 kilogramos, techo de vuelo 12.500 metros y cuenta con motores CFM56-7B26. Bueno, vamos a empezar entonces revisando la caja como es de costumbre. Esta caja personalmente considero que es de las menos bonitas que existen porque es bastante simple, a diferencia por ejemplo de Gemini Jets. No tiene información, no tiene dibujos detallados del avión ni nada de eso. Entonces pues empecemos por los lados. Al parecer esta misma caja se utiliza en los Boeing 737 Aeroclassics en sus versiones 300, 200, 800 y en la de este unboxing que es la 700. Entonces podemos ver aquí un 737-700 con un sticker que trae la aerolínea del modelo y la placa de este y pues la cola. En este caso la de Continental Airlines, actualmente United, pues hace parte este avión, pero este livery es de Continental. Y ya por el frente entonces podemos ver Aeroclassics, Boeing 737, aquí se alcanza a ver como la pintura o la foto de un ala vista desde la cabina de pasajeros. Aquí podemos observar el avión detrás de la cubierta de plástico y por detrás podemos también ver el ala vista desde la cabina nuevamente con su winglet y pues algunas instrucciones en varios idiomas que dice que es recomendable que este modelo no lo obtengan menores de 14 años. Entonces vamos a abrir el avión para empezarlo a detallar. Entonces aquí tenemos como siempre pues la característica cajita. Aquí observamos impreso en relieve en la cajita 1400 raya 737 raya 700 y pues ya entonces saquemos el avión. Podemos observar los detalles que traen pues la mayoría de marcas que son comunes para proteger el avión, sus cubierticas de plástico. Y aquí ya tenemos el avión, entonces vamos a ponerlo en la plataforma como siempre. Podemos entonces comenzar. Vemos que su cabina en este caso ya no tiene las cejas, puesto que este avión fue creado más o menos en 1998, ya una generación más avanzada del 737. Entonces vemos pues que le faltan las cejas, igual su cabina está muy bien detallada, tiene la característica forma de Boeing, tiene los parabrisas como ya hemos visto en otros modelos pero de Gemini Jets, tiene los tubitos pitot y el logo de Star Alliance, aquí se ve al lado de la puerta, obviamente pues como ya dije sigue la puertica y observamos pues las ventanas de su cabina muy bien puestas. Entonces aquí tenemos la puerta del lado derecho y continúan pues como pueden ver las ventanitas. Sobre el ala tenemos la puerta de emergencia del Boeing 737-700 que solo tiene una, y ahora que les mostremos por encima del ala pues van a ver la ruta de evacuación. Tenemos aquí entonces un motor con unas líneas detalladas, tenemos un winglet o charlet en este caso, con una línea dorada, no sé si se alcance a ver en la cámara. Siguiendo con el fuselaje pues tenemos la bandera de Estados Unidos, como está de este lado pues se ve invertida, y debajo de la línea dorada y sobre una pintura gris se encuentra la matrícula de este avión, que es November 27722. Ya tenemos la puerta entonces la última, de aquí hay algunas entradas. Vamos a proceder a mostrar entonces el avión por el otro lado.
Por este lado encontramos los mismos detalles que al lado anterior, simplemente que aquí al lado de la puerta podemos observar otro logo, algunas luces del fuselaje. La puerta de emergencia otra vez, la bandera de Estados Unidos y en este caso pues ya está al derecho y podemos observar bien las lineecitas de su motor. Vamos a verlo ahora por encima. Por la parte superior en el caso de Aeroclassics o en el caso específico de este modelo pues es muy sencillo, no tiene antenas, no tiene las simulaciones pintadas ni nada, simplemente tiene una luz beacon aquí como ustedes lo pueden observar. Por encima también podemos apreciar las superficies de vuelo, aquí podemos ver la zona de los tanques de combustible como está delineada con una raya negra y como les contaba ahora pues las rutas de evacuación que en este caso solo tiene una flechita sobre cada ala que indica pues el camino a seguir en caso de una emergencia. Y pues como podemos observar la cola que ahora tiene United como imagen, que originalmente fue creada para Continental Airlines, que significa pues su globo con estas líneas que simbolizan los meridianos y querían como decir que Continental podía estar en cualquier parte del mundo. Entonces la podemos ver ahí pues con un lindo azul y el dorado se ve muy bonito sobre el avión y no tiene pues ningún imperfecto, se ve bien sus superficies también. Ahora les vamos a enseñar cómo es por debajo. Empecemos entonces por la nariz, aquí vemos el tren de nariz y vemos que una llanta está más grande que la otra porque cuando abrimos este modelo nos dimos cuenta que de sus trenes de aterrizaje pues las llanticas específicamente estaban sueltas. Una se nos extravió, entonces pues la reemplazamos con una llanta de repuesto de otro modelo Dragon Wings. Como pueden observar pues no está correctamente del tamaño que debería, pero es mejor tener esa a tenerlo sin una llanta. Seguimos entonces a lo largo del fuselaje, podemos ver aquí dos puerticas de carga, algunas líneas rojas del avión, aquí abajo podemos observar también una luz beacon y pues los motores correctamente detallados, podemos observar sus salidas y todos los detalles de las alas, las superficies, etcétera. Las llantas pues giran y podemos observar aquí un hueco para la base y los dos huecos que representan donde entran las llantas después de que el avión despega y está en vuelo, puesto que el 737 pues no tiene una tapa que los cubra con el fuselaje. Aquí como les decía otra puerta de carga. Qué pena ahí por esa interrupción, pero todos sabemos que vale la pena. Bueno, continuamos entonces la placa y la línea dorada pues que viene desde la pintura de la parte de arriba del avión y ya les vamos a mostrar pues algunas fotos más detalladas de todo lo que tiene.